Buenas noches chicos, bienvenidos a un nuevo video, soy Egna Román y en esta oportunidad les voy a exponer sobre la semiología del aparato respiratorio. Así que bueno, nosotros vamos a hacer énfasis en el examen físico, ¿no? Y en los motivos de consulta, que fue en los dos ítems en que separé este gráfico. Los motivos de consulta son simplemente, como su nombre dice, los motivos por los que un paciente viene, algunos dolores, algunas quejas, algunas incomodidades que suele sentir y que por eso suele buscar atención médica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tos, que la tos es simplemente, todos hemos tenido tos alguna vez, y la teoría de la tos dice que es una contracción espasmódica y repentina de los músculos expiratorios que tiende a liberar el árbol respiratorio. La tos es simplemente una reacción para tratar de botar alguna expectoración, tratar de botar algún cuerpo extraño o tratar de superar alguna resistencia que se da en las vías respiratorias. Así que bueno, esta tos se suele dar por el reflejo tusígeno, que nosotros tenemos que saber que la tos tiene diferentes receptores, ¿no? Conocidos como receptores de la tos o receptores tusígenos que están sobre todo en el tórax, ¿no? Estos componen una vía aferente que van a enviar señales a nuestro sistema nervioso central y este sistema nervioso central va a devolver esas señales mediante el nervio laríngeo recurrente y el nervio espinal para provocar la tos, ¿no? Para provocar esta contracción de los músculos expiratorios que va a dar de resultado la tos. La tos tiene su clasificación y tiene algunos tipos, ¿no? Según su tiempo de evolución puede ser una tos aguda, una tos subaguda, una tos crónica. Y la tos aguda va a ser menor que de 3 semanas y la tos crónica mayor que 8 semanas. Por ejemplo, la tos aguda se suele dar en caso de infecciones, una tos subaguda de 3 a 8 semanas suele ser en caso de posinfecciones o en caso de tuberculosis. Una tos crónica suele darse en enfermedades más largas, como en el caso de un tabaquismo, de un asma o de un reflujo gastroesofágico. Según la vista clínica tenemos la tos seca y la tos húmeda. La tos seca es aquella que no moviliza secreciones, simplemente es la tos seca que todos hemos escuchado alguna vez, esa tos que se nota que sale con esfuerzo, ¿no? Es una tos que mortifica al paciente, que duele. Entonces tiene que ser una tos que tenemos que disminuirla en lo más posible. Después tenemos la tos húmeda, que puede ser productiva o no productiva. Por más que una tos no sea productiva, no quiere decir que no moviliza secreciones. Sí moviliza secreciones, solo que no puede sacarlas. Una tos húmeda productiva sí puede sacar esas secreciones y eso suele ser un mecanismo de defensa, ¿no? Al expectorar, por ejemplo, una gran cantidad de microorganismos. Y en caso de que no sea productiva, es de que está costando sacar esas secreciones, así que debemos ayudar al paciente a que pueda botar esas secreciones. Y también la clasificación de la tos es según algunas características. Tenemos lo que se conoce como la tos ferino-quintosa, la tos coquiluchoide, la tos ronca o perruna, la tos bitonal y la tos emetizante. La tos ferina o la tos quintosa es aquella que se da por la infección de Portedella pertussis, ¿no? La famosa tos ferina. Aquí son simplemente expiraciones violentas y explosivas, seguidos de una inspiración intensa y ruidosa, ¿no? Es simplemente una tos donde el componente expiratorio es muy fuerte, ¿no? Bota todo y es una inspiración costosa, ¿no? Intensa, ruidosa. Y también suelen terminar con eliminaciones de moco, ¿no? Y también son emetizantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es una tos que provoca vómitos. Entonces la tos ferina al terminar estas expiraciones, estas inspiraciones violentas e intensas, suele terminar con o eliminación de moco o con algún vómito. Y también suele ser tos más nocturna, ¿no? La tos coquiluchoide es igual que la tos ferina, por eso la tos ferina se suele llamar tos coqueluche. En cambio, la tos coqueluchoide es lo mismo, simplemente que no va a tener el componente inspiratorio. Va a tener esas expiraciones violentas y explosivas, pero no va a tener las inspiraciones ruidosas. Y esto se suele dar por tumores mediastínicos, ¿no? La tos ronca o perruna es, como su nombre dice, es como un ladrido, ¿no? Es seca e intensa y suele pasar por una laringitis. La tos bitonal es aquella tos que tiene dos tonos, ¿no? Porque hay una vibración diferente en las cuerdas bucales, entonces eso implica que una de ellas está paralizada.
La tos tiene varios orígenes, ¿no? Varias patologías, varias etiologías. Por ejemplo, puede ser una enfermedad en la vía aérea alta, como una rinitis, una sinusitis, una otitis, enfermedades broncopulmonares como una bronquitis, una bronquiectasia, un asma, una infección del parénquima pulmonar, una enfermedad de la pleura, ¿no? Que aquí es una tos más tímida o reprimida. ¿Qué quiere decir esto? Que por el dolor el paciente se encoge cuando tose y es debido por una pleuritis, por ejemplo, de que el dolor causa que el paciente se encoja. Enfermedades cardíacas con una insuficiencia cardíaca izquierda, una tos provocada por fármacos que se suele dar a los 7 días de consumir el fármaco, y enfermedades neurológicas, ¿no? Con trastornos en la deglución. Bueno, y como segundo motivo de consulta tenemos la expectoración, ¿no? Que está obviamente relacionada con la tos, de que simplemente la expectoración es un mecanismo que depura el árbol respiratorio. Nosotros solemos expectorar, o bueno, se suele generar líquido bueno, líquido o secreción en nuestros alvéolos, en nuestro sistema respiratorio, pero no solemos darnos cuenta, simplemente lo pasamos. Pero cuando una expectoración supera los 100 mililitros diarios, el paciente ya se da cuenta, entonces empieza a botarlos. Y su eliminación de esas secreciones es anormal. Ay, qué rico, chicha morada. Mm, Y bueno, la expectoración tiene una clasificación, ¿no? Donde podemos ver esto. Hay muchas más clasificaciones, pero estas son de las más importantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cerosa, que como su nombre dice parece suero. Es un líquido claro, un trasudo alveolar que se da en carcinomas. Un color asalmonado en donde va a estar la expectoración levemente teñida con sangre, que eso puede ser en un edema agudo del pulmón. Una expectoración espumosa, una mucosa donde es incolora y transparente, ¿no? Que puede ser una sinusitis, una bronquitis, una mucopurulenta, donde ya indica una infección, sobre todo por bacterias piógenas, ¿no? Un color perlado, donde es casi purulento, que se da en una crisis asmática. Un nubular, que es un conglomerado circular, o sea, es como que el paciente expectora una moneda, por así decirlo, una moneda de sangre, podríamos decirlo, que se da en bronquiectasias y tuberculosis. Una expectoración hemoptoica o, bueno, hemoptisis. La hemoptisis, que es simplemente una expectoración con sangre, no es como la salmonada es simplemente teñida con sangre. Esta es una expectoración con sangre, es algo en mayor medida. Se puede dar en una bronquitis, ¿no? En cáncer de pulmón, en tromboembolismo pulmonar y en tuberculosis. Puede haber una expectoración con cuerpos extraños o con fragmentos de restos necróticos, ¿no? Por abscesos o también por carcinomas. También nosotros tenemos que analizar el volumen de la expectoración, ¿no? También tenemos que ver si es vómica. ¿Qué quiere decir esto? Que la expectoración viene con una expulsión brusca y masiva de pus y sangre, o si tiene un olor pútrido, ¿no? En infecciones por anaerobios, por ejemplo. Hay muchas más clasificaciones, pero esas se podría decir que son las más importantes. Después seguimos con hemoptisis, ¿no? Que también está relacionado con la expectoración, de que simplemente es una expectoración de sangre, ¿no? Que proviene del árbol respiratorio. Botar sangre por la boca no quiere decir que tengas hemoptisis, ¿no? Ya que hay la hematemesis, por ejemplo, la epistaxis o la gingivorragia, que es también sangre que podría salir por nuestra cavidad bucal, pero esto no implica de que haya alguna enfermedad en nuestro árbol respiratorio. Tenemos una clasificación, ¿no? De la hemoptisis, la masiva y la no masiva. En el caso de la masiva, tiene que superar los 100 a 600 mililitros por 24 horas, y también tiene que haber taquipnia, hipoxia y mala mecánica respiratoria. Todo esto es suficiente para que nosotros consideremos a una hemoptisis como masiva. ¿Qué es la etiología de esta hemoptisis? Hay muchas enfermedades que pueden causar la hemoptisis, ¿no? Principalmente está la bronquitis, una bronquiectasia, una tuberculosis, un absceso de pulmón, un carcinoma broncogénico, una hipertensión pulmonar, un traumatismo, por ejemplo, una insuficiencia ventricular izquierda. Pero hay muchas más, ¿no? Como un aspergiloma, una neumonía bacteriana o cáncer de laringe y tráquea. Para el enfoque diagnóstico, nosotros tenemos que realizar una anamnesis, ¿no? Para orientar el origen. Nosotros tenemos que preguntar también al paciente si antes de botar esa hemoptisis siente algún cosquilleo en el tórax, ¿no? Y eso nos podría indicar más o menos en dónde está la lesión, la ubicación de la lesión. Tenemos que ver si es una hemoptisis reiterada o que no reitera, y tenemos que relacionarlo con otros síntomas. En el examen físico nosotros tenemos que ver si hay una pérdida de peso, como se ve en el caso de tuberculosis y cáncer, si hay una fiebre, como se ve en los abscesos, por ejemplo, y también realizar un examen cardiovascular para descartar las etiologías vasculares.
Bueno, como cuarto motivo de consulta tenemos la disnea, ¿no? Que la disnea ya lo hemos visto en el tema de signos y síntomas generales, ¿no? Que también les voy a dejar la tarjeta aquí arriba y para que puedan ver el video de disnea. Pero nosotros vamos a ver aquí la disnea, pero más enfocado para motivo de consulta, ¿no? La disnea es una sensación subjetiva de falta del aire, ¿no? Una dificultad en respiración, en la respiración. Entonces, nosotros vamos a ver la fisiopatología de esta disnea. Nosotros, normalmente, si hay un funcionamiento normal, pues va a depender de un centro respiratorio, ¿no? Va a depender primero de nuestro sistema nervioso central y de los músculos que componen la voz respiratoria y del intercambio gaseoso. Estos tres pilares nos indican que hay un funcionamiento normal de la respiración. Pero, por ejemplo, en las enfermedades restrictivas va a haber una disminución en la elasticidad de los pulmones y del tórax. Entonces, no va a haber una correcta expansión. Entonces, va a haber una disnea para tratar de superar esa restricción que se tiene en el tórax. En que las enfermedades obstructivas son, por ejemplo, un aumento en la resistencia del flujo aéreo o por una obstrucción, como su nombre dice, ¿no? Aquí simplemente la disnea se va a dar tratando de superar esa resistencia. Y también depende del grado de actividad física, ¿no? Aquí tenemos la clasificación de la disnea, ¿no? Donde tenemos una disnea a grandes esfuerzos moderados, esfuerzos ligeros y en pleno reposo. En grandes esfuerzos y en esfuerzos moderados se suele considerar, muy pocas veces se suele considerar patológico, ¿no? Al menos en casos que sea por asma por ejercicio o una insuficiencia cardíaca. Pero pues una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio y se somete a grandes esfuerzos, pues obviamente va a tener disnea. Lo más llamativo, lo que más tenemos que preocuparnos es en esfuerzos ligeros, como vestirse o comer, y en reposo. Una disnea en reposo y una disnea en esfuerzos ligeros, eso ya podría estar conllevando a una enfermedad restrictiva u obstructiva. Tenemos la disnea aguda, ¿no? Que suele durar de minutos a horas y que suele ser por algunas causas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí la disnea súbita, que puede ser por la rotura de una cuerda tendinosa, una insuficiencia cardíaca, crisis de asma, asma bronquial, un neumotórax o un tromboembolismo. En cambio, una disnea más crónica suele ser por EPOC, por insuficiencia cardíaca crónica, por enfermedad del intersticio pulmonar o por asma bronquial, ¿no? No por una crisis, sino por un asma crónica. La ortopnea, aquí tenemos diferentes tipos de disnea, ¿no? La ortopnea, la paroxística nocturna, la tropopnea o trepopnea y la platipnea. Esos tipos de disnea también lo hemos hablado en signos y síntomas generales, que lo pueden encontrar el video en el canal. En el enfoque diagnóstico nosotros tenemos que evaluar la frecuencia de la respiración, ¿no? Que suele ser de 12 a 24 respiraciones por minuto. Pero si hay un aumento de esto se llama taquipnea, si hay una disminución se llama bradipnea. La profundidad, de que una profundidad normal es como la que se suele tener. En caso de que haya un aumento en la profundidad, va a ser una apatipnea, ¿no? Que es respiraciones muy profundas o poco profundas. Va a haber alteraciones en las fases respiratorias, ¿no? Como una disnea inspiratoria, por ejemplo, por obstrucción, donde aquí pues el coste en respirar va a venir en la fase inspiratoria o en la fase expiratoria, ¿no? La fase expiratoria sobre todo se da en casos de obstrucción y la fase inspiratoria se da en casos de obstrucción también se puede dar, ¿no? Dependiendo de la obstrucción. El patrón ventilatorio aquí tenemos que ver, por ejemplo, que puede ser restrictivo u obstructivo. En el caso de restrictivo es una taquimia más una hipopnea. ¿Esto qué quiere decir? Que son respiraciones rápidas y con poca profundidad. Entonces más o menos como respiraciones que no terminan, por así decirlo, y que son bastante rápidas. En cambio, tenemos un patrón obstructivo intratorácico, que puede ser una bradipnea, ¿no? Una disminución en la frecuencia respiratoria junto con un tiraje y prolongación del tiempo expiratorio. El tiraje, el estridor y el cornaje lo vamos a ver en el examen del sistema respiratorio. La obstrucción extratorácica suele ser una disnea inspiratoria, ¿no? Con tiraje o cornaje. Y bueno, como quinto motivo de consulta tenemos el dolor torácico, ¿no? Que es necesario descartar que sea de una angina de pecho, por ejemplo,
Y también cuando venga un paciente con dolor torácico, lo primero que tenemos que hacer es descartar que hay una cardiopatía isquémica, porque el dolor torácico tiene como principal causa las causas cardiovasculares, ¿no? Como cardiopatías isquémicas, una pericarditis, disección aórtica o un aneurisma. Así que en un paciente con dolor torácico es importante descartar estas causas. De todos estos motivos de consulta, el dolor torácico es el que menos nos interesa, ya que suele ser desplazado por la importancia de otros síntomas acompañantes. Pero también puede tener una etiología pulmonar, ¿no? Como una embolia de pulmón, un neumotórax, una traqueobronquitis o un tumor. También suelen ser musculoesqueléticas, ¿no? Como una costocondritis, por ejemplo, una neuralgia intercostal. Puede ser cutáneos, como en el caso de herpes zóster, ¿no? Una neuralgia por herpes zóster. Puede ser gastrointestinal, también en el caso de un reflujo. El enfoque diagnóstico de el dolor torácico, nosotros tenemos que descartar patologías potencialmente mortales, ¿no? Como un infarto agudo de miocardio o una embolia de pulmón. Tenemos que ver qué posibles factores de riesgo el paciente tiene, ¿no? Cuáles son las características de este dolor y sobre todo los síntomas acompañantes. Para estudiar este síntoma nosotros tenemos que realizar el EKG, ¿no? Para ver el estado general del corazón y una radiografía del tórax. Y como último motivo de consulta tenemos la cianosis, que la cianosis es simplemente la coloración azulada en la piel y las mucosas, que se suele ver cuando no hay buena oxigenación de los tejidos, ¿no? Cuando la hemoglobina supera los 5 grados por decilitro de sangre capilar, simplemente cuando no hay una buena oxigenación. Eso también se puede dar cuando hay una contaminación, una intoxicación por CO2 o una disminución en la presión parcial de oxígeno, ¿no? Tenemos los tipos y clasificación de cianosis. Tenemos la cianosis generalizada, la localizada y la central. La generalizada es aquella que se da en todas las zonas en las que acostumbramos a ver cianosis. El lóbulo de las orejas, la nariz, los labios, las mucosas, ya sea yugal o lingual, los dedos y los lechos unguiales. En cambio, localizada es simplemente que sean algunas de estas zonas que se suele dar en la generalizada. La central es aquella que su causa es la insaturación arterial, ¿no? De que no va a haber suficiente saturación de oxígeno o por una baja afinidad de hemoglobina. La hemoglobina no logra juntarse con el oxígeno, entonces va a haber poca oxihemoglobina. La periférica suele ser porque va a haber un aumento en la extracción del oxígeno tisular. Aquí va a haber una saturación de oxígeno normal, pero los tejidos van a empezar a extraer más oxígeno tisular, provocando que hay un consumo excesivo de oxígeno, entonces no va a alcanzar los requerimientos necesarios. Y una mixta es de que va a presentar ambas causas, ¿no? De que puede ser por una baja afinidad de hemoglobina y de que al mismo tiempo puede haber una saturación de oxígeno normal. ¿Cuál es la etiología de la cianosis, no? Tenemos la central y la periférica y la mixta, ¿no? Como hemos dicho aquí. La central puede ser por una causa pulmonar, ¿no? Una disminución de la presión de oxígeno, una hipoventilación o alteraciones en la relación ventilación-perfusión, ¿no? Alteración en la difusión de oxígeno con enfermedades intersticiales, un edema pulmonar. También puede ser de causa cardíaca, ¿no? Como un shunt, hemoglobinas con baja afinidad. En cambio, la periférica, donde suele haber una saturación arterial normal, puede ser por el caso de un shock, una vasoconstricción, una arteriopatía, una oclusión venosa, una insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, ya teniendo todas estas, voy a conectar la laptop porque se está acabando la batería. Eh, Teniendo en cuenta todas estos motivos de consulta, ahora vamos a ver el examen físico, en donde vamos a hablar sobre tiraje o cornaje de lo que estábamos hablando antes. Bueno, en el examen físico nosotros tenemos que ver que aquí vamos a usar los 4 parámetros: la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Vamos a usar los 4 en este sistema. Así que primero nosotros en las generalidades tenemos que entender los reportes anatómicos que rodean al sistema respiratorio, ¿no? Como es la clavícula, cómo es el esternón, cómo son las mamilas, cómo son las escápulas y cómo es la apófisis de la vértebra prominente, ¿no? De la C7. Aquí, para empezar a contar las costillas, tenemos una maniobra, ¿no? De que nosotros tenemos que ubicar el ángulo esternal de Lewis, que suele ser la unión entre el manubrio y el cuerpo del esternón, ¿no? Que suele ser por aquí y coincide con la inserción de la segunda costilla. Entonces, con nuestra mano, sin que se separe de la pared torácica, tenemos que movilizarnos por los espacios intercostales. Si no logramos encontrar el ángulo de Lewis, también podemos saber que debajo de la clavícula está el primer espacio intercostal y a partir de eso contar.
Bueno, ahora vamos a empezar con la inspección. Como sabemos, la inspección es solo observar. Entonces nosotros primero lo que vamos a observar es si hay algún signo raro, ¿no? Como la cianosis o signos de dificultad respiratoria. También tenemos que ver la posición del paciente, su estado de nutrición, su estado de hidratación y su aspecto general, ¿no? Nosotros tenemos dos visualizaciones que se llaman tórax estático y tórax dinámico. En el tórax estático nosotros lo que vamos a ver va a ser deformaciones, tanto congénitas como adquiridas. Tenemos, por ejemplo, lo que es el pectus excavatum, el pectus carinatum, donde es simplemente, como su nombre dice, pues un pecho excavado, por así decirlo, y un pecho que puede ser, que se llama como en cono, ¿no? Que está o protruido o metido, por así decirlo. En cambio, en el tórax dinámico nosotros vamos a ver el tipo de respiración, como vamos a ver aquí, ¿no? La frecuencia respiratoria, que ya hemos mencionado que es de 2 a 24, la amplitud respiratoria, que puede variar por una batipnia o una hipopnia, el ritmo respiratorio y la presencia de signos de dificultad respiratoria, ¿no? Que los vamos a ver aquí también. El tipo respiratorio es como nosotros respiramos, ¿no? Las mujeres suelen respirar en una forma de costal superior, mientras que los hombres tenemos un tipo respiratorio de costo abdominal y los niños de un tipo respiratorio abdominal. Tenemos los signos de dificultad respiratoria, ¿no? Que esto se da cuando hay una obstrucción en cualquier punto del tracto respiratorio, ¿no? Hay un aleteo nasal, hay un tiraje, que esto quiere decir de que los músculos respiratorios, los normales, suelen movilizarse de alguna forma anormal. El uso de musculatura accesoria, donde pues hay músculos que se suelen usar normalmente y hay músculos de respiración accesorios, ¿no? Y el signo de Huber, que el signo de Huber es cuando las paredes laterales del tórax o las costillas inferiores se suelen deprimir. En vez de inflarse como deberían, se deprimen. Y esto suele ser por un tórax insuflado, ¿no? El diafragma se aplana, entonces las costillas se ven obligadas a deprimirse, a meterse en vez de hincharse. Lo más importante de aquí es el ritmo respiratorio. Nosotros tenemos que saber que un ritmo respiratorio normal es de relación 3-2-1, ¿no? Entre la expiración y la apnea, ¿no? O sea, 3 segundos de inspiración, 2 segundos de expiración y 1 segundo de apnea. Pero en la respiración de Cheyne-Stokes, de Biot o de Kussmaul, aquí pues hay una variación entre esta relación. Por ejemplo, en la respiración de Cheyne-Stokes se ve que hay respiraciones con profundidad decreciente, que primero no crecen y después decrecen. Y después de eso va a haber un periodo de apnea por 10 a 30 segundos y después de nuevo. Respiraciones que su profundidad crece y luego decrece. Esto se suele ver en una insuficiencia cardíaca estable o trastornos neurológicos, ¿no? Como una encefalitis. La respiración de Biot es parecida, simplemente que aquí la profundidad puede variar o no, pero también va a haber apneas de duración variable. Es bastante parecida, ¿no? Pero como podemos ver no va a haber esa decreción y crecimiento de la profundidad respiratoria. Esto se puede ver en una meningitis. Mientras que en la respiración de Kussmaul hay una inspiración amplia, profunda y ruidosa, hay una breve pausa y después de eso hay una expiración fuerte. Y después una apnea. Y después una inspiración amplia, tardada, una pausa y expiración corta. Eso se puede ver en la acidosis metabólica, por ejemplo. Bueno, con eso de la inspección, ahora vamos a ir a la palpación. Primero, antes de empezar con las maniobras de palpación, vamos a ver la palpación general, ¿no? Donde vamos a ver primero si hay alguna alteración en la sensibilidad, si hay alguna zona más dolorosa que otra. Aquí podemos descartar pues síndrome de osteocondritis, alguna fractura, alguna fisura o alguna neuralgia intercostal. También aquí podemos identificar lo que es el fremito o roce pleural, donde es una vibración que se nota la palpación que es provocado por el roce de ambas pleuras inflamadas, ¿no? Aquí también podemos descartar que haya adenopatías, que haya un fremito brónquico, por ejemplo, que haya un edema o que haya una tumefacción mamaria, ¿no? Ahora nosotros lo que vamos a evaluar es la expansión torácica. ¿Qué tanto, pues como sabemos a la hora de respirar, nuestro tórax se expande? Entonces nosotros tenemos que ver el comportamiento de esa expansión. Así que nosotros para eso vamos a colocar nuestras manos en los vértices de los pulmones y en las bases de los pulmones. Y vamos a evaluar, según la respiración, cómo se mueve. Más que cómo se mueven los pulmones, vamos a ver
una comparación, ¿no? Vamos a comparar, como es un órgano simétrico que está en ambos lados del cuerpo, vamos a comparar un pulmón con el otro. En el caso de que hay una alteración de la expansión, por ejemplo, o sea, una disminución o un aumento, si es bilateral, suele ser pues obviamente problemas bilaterales, ¿no? Problemas que se dan en ambos pulmones, como un enfisema pulmonar, una fibrosis pulmonar difusa o derrames pleurales bilaterales. En cambio, si nosotros notamos que la expansión de un pulmón es diferente a la otra, que está aumentada o está disminuida, puede ser por una sínfisis pleural, por una telectasia o por un derrame pleural sobre todo. Y si vemos que localmente hay una variación en la expansión y no se da en el resto del pulmón, podría ser por tuberculosis o por cáncer. También nosotros en la palpación vamos a hacer lo que se conoce como vibraciones vocales, que aquí nosotros simplemente vamos a evaluar las vibraciones que nacen a partir de las cuerdas vocales, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer con las yemas de los dedos o con el borde cubital de la mano, vamos a tocar a las costillas que están al lado del pulmón. Vamos a evitar a tocar el omóplato, por ejemplo. Y vamos a pedir al paciente que diga alguna palabra que tenga R, ¿no? Como 33, carretera o 30. Y nosotros vamos a notar que, sobre todo en los varones que tienen la voz más grave, vamos a notar que se ve una vibración, se nota una vibración en el tórax. Entonces nosotros podemos evaluar comparativamente si hay alguna afectación, ¿no? Como un aumento en esas vibraciones vocales, que se suele dar por condensaciones o cavitaciones, ¿no? Como en el caso de una neumonía o de tuberculosis. También podemos ver que puede haber una disminución en estas vibraciones vocales, ¿no? Como pues en caso de que hay una luz bronquial obstruida, como en el caso de una atelectasia, cuando hay un engrosamiento de la pleura, ¿no? Como una paquipleuritis, cuando hay derrame pleural o un neumotórax, que va a haber contenido que no va a dejar vibrar al pulmón o a la pared torácica como debería hacerlo. Y en el caso que haya una abolición de las vibraciones vocales, es de que las condiciones que causan una disminución se ven aumentadas, se ven en un grado mayor, ¿no? O sea, una atelectasia, un enfisema o un derrame pleural mucho más marcado, como para abolir las vibraciones vocales. Por supuesto, una obesidad también no va a permitir que lleguemos a sentir esas vibraciones vocales. Tenemos lo que se conoce como la percusión, ¿no? La percusión, que vamos a aplicar la técnica dígito-digital de Gerhardt, donde nosotros vamos a tener un dedo plexímetro y un dedo percutor. El dedo plexímetro va a adaptarse a la superficie donde queremos percutir sin ejercer mucha presión, ¿verdad? Y después el dedo percutor tiene que pegar por detrás de la uña sin que el antebrazo se mueva, o sea, solo el dedo plexímetro tiene que hacer este movimiento, es solo un movimiento de muñeca. Aquí podemos ver que hay diferentes tipos de sonidos y sobre todo es muy útil en órganos simétricos, ¿no? Comparando un lado con el otro, como es el caso del pulmón. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos sonidos que se suelen obtener en la percusión. El sonido normal es la sonoridad, o también llamada resonancia, que es el sonido que se da sobre un pulmón aireado, ¿no? Es un sonido, por así decirlo, hueco, que suena hueco, mientras que la matidez es un sonido que suena más a macizo, ¿no? Es el mismo órgano, es el mismo sonido que, por ejemplo, sonaría si te haces una percusión en la pierna. Si tú te haces una percusión en el pulmón, en el tórax, y después te haces uno en la pierna, vas a notar que hay una diferencia. Entonces esa matidez suele aparecer en los pulmones en algunas patologías, ¿no? Como en el caso de que haya condensaciones o derrame pleural, ¿no? Como en el caso de una neumonía o de algunos tumores. En cambio el timpanismo es también un sonido normal que se puede ver en el espacio de Traube. El espacio de Traube es este espacio que está en el tórax, ¿no? Aquí debajo del tórax, en el lado izquierdo, más o menos por debajo del pezón. Ahí vamos a ver que se da un timpanismo, que es un sonido un poco más agudo y se da porque ahí está el estómago, que también es un órgano que también contiene aire, ¿no? Pero que es diferente al sonido que tiene el pulmón. Pero nosotros podemos encontrar algunos sonidos anormales, ¿no? Como la matidez. También tenemos que encontrar la submatidez, como en el caso de la submatidez hepática o de la hipersonoridad, donde va a haber una sonoridad mucho más fuerte, más grave y de mayor duración. Esto va a ser en pulmones que están hiperaireados, o sea que va a haber patologías que van a permitir que simplemente hay más aire, ¿no? Como en el caso de enfisema,
crisis de asma, neumotórax o las cavernas de la tuberculosis. Para hacer estos sonidos de la percusión tenemos que hacerlo en orden, ¿no? Primero aquí, después aquí, siempre comparando. Nosotros no podemos hacer primero en un solo lado y después en el otro, no, siempre es comparando. Primero acá, después aquí, después bajamos un poco, después por acá, por aquí. Siempre dando hincapié al espacio de Traube y a los campos de Croning, ¿no? Que son los vértices de los pulmones. Tenemos que tener en cuenta que hay una matidez cardíaca, hay un timpanismo y en la mayoría hay sonoridad pulmonar, ¿no? Pero también por aquí podemos encontrar la matidez hepática. Lo que nosotros tenemos que ubicar es que en las zonas donde debería haber una sonoridad pulmonar, si no la hay, ahí es donde tenemos que pensar en por qué no la hay. ¿Es una matidez o es una hipersonoridad? Y también justamente para esto nos sirve la auscultación, donde podemos hallar algunos rasgos normales, ¿no?, de la respiración. Por ejemplo, el murmullo vesicular es el ruido normal que se da en los pulmones, ¿no? Si tú agarras el estetoscopio y escuchas tu pulmón, ese es el ruido normal, un ruido completamente normal, que se escuchó toda la vida, ¿no? Es un ruido, el murmullo vesicular es un ruido que predomina en la inspiración. Y prácticamente suena igual a cómo suena una respiración así de frente, o sea, igual que una respiración. Así tal cual, suena tal cual eso. Mientras que una respiración laringotraqueal o brónquica es también un sonido normal, pero que nosotros lo auscultamos en la tráquea, ¿no? En la cara anterior del cuello o en la columna cervical, ¿no? Este predomina en una expiración. Y también es un sonido normal, es simplemente el sonido que se ve por el paso del aire en las vías aéreas altas o superiores. Pero esos son los hallazgos normales. Obviamente puede haber hallazgos anormales, ¿no? Como por ejemplo alteraciones cuantitativas. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un aumento o una disminución del murmullo vesicular. En el caso de un aumento, eso quiere decir que debe haber algo de que cause, por así decirlo, más vibración. Y esto, por ejemplo, se ve en una hiperventilación, como se ve en una acidosis, ¿no? Obviamente el aumento del murmullo vesicular va a también ser provocado por un aumento en la frecuencia respiratoria. Mientras que una disminución o abolición de este murmullo vesicular va a ser todo lo contrario. Si aumentó por una hiperventilación, va a disminuir por una hipoventilación o una atelectasia. Y también puede ser una alteración en la transmisión, ¿no? De que no terminamos de escuchar, se escucha disminuye ese sonido porque hay algo que impide llegar a ese sonido, ¿no? Como en el caso de una obesidad, derrames o neumotórax. Pero no solo puede haber alteraciones cuantitativas, sino el murmullo vesicular puede ser completamente reemplazado, ¿no? Ya sea por dos sonidos, el soplo tubario y el soplo pleural. El soplo tubario suena igual a la respiración laringotraqueal que nosotros ocultamos en el cuello, pero se va a escuchar en el pulmón, ¿no? Eso es completamente normal. O sea, nosotros en el pulmón deberíamos escuchar el murmullo vesicular, no deberíamos escuchar un sonido parecido a la respiración laringotraqueal. Esto es anormal y esto se suele dar en una neumonía o una hepatización del pulmón. También podemos escuchar el soplo pleural, que es menos intenso, pero se puede dar por un pulmón colapsado, por un derrame pleural. También tenemos lo que son los ruidos agregados, ¿no? De que esto porque posiblemente sea lo más conocido, ¿no? Las sibilancias, los roncus, los estertores y el flote pleural. Las sibilancias, como su nombre dice, van a ser como silbidos. Vamos a escuchar en el pulmón como silbidos. Son de predominancia expiratoria, o sea, los vamos a escuchar más en la expiración. Un error que muchos cometen es de que nosotros simplemente al escuchar el primer ruido movemos el estetoscopio, y no es así. Tenemos que esperar a que termine todo el ciclo respiratorio, o sea, ponemos el estetoscopio y recién lo quitamos, y así. Y las sibilancias vamos a notar que tienen una predominancia expiratoria. Las sibilancias, al igual que en los roncus, se suelen dar en asma, suelen aparecer en asma. En cambio, los roncus suelen ser, si bien también aparecen en asma, también pueden aparecer en una estenosis laringotraqueal o por una obstrucción, ¿no? Aquí está lo que es el cornaje y el estridor. El cornaje es simplemente un roncus intenso que se puede oír a la distancia, ¿no? Y el estridor es una tonalidad más alta, pero más de carácter inspiratorio. El roncus en general también es de predominancia expiratoria como las sibilancias, y ambos comparten una fisiopatología, ¿no? De que se pueden escuchar en asma o en alguna obstrucción de las vías aéreas.
En cambio, los estertores tenemos que son de predominancia inspiratoria. Y tenemos los estertores gruesos o húmedos y los estertores finos. Los estertores gruesos son los que se conocen como subcrepitaciones o subcrepitantes. Donde si nosotros agarramos un vaso con un sorbete, un vaso con agua, y soplamos el sorbete, ese burbujeo que causamos va a ser parecido a los estertores húmedos. Y esto se da en los casos de bronquitis, por ejemplo, en bronquitis aguda, en bronquitis crónica o en bronquiectasias. En cambio, los estertores finos son los famosos crepitantes, ¿no? Que se escucha como si estarías frotando tu cabello entre los dedos. Así es como se escucha. Y se suele escuchar en neumonías, en fibrosis o en tuberculosis. El flote pleural, para simular este sonido, tenemos que agarrar nuestro estetoscopio, guardarlo en nuestra mano y en nuestro dorso hacer círculos. Se dice que este sonido que provocamos es muy parecido al flote pleural, que es simplemente un sonido provocado por el roce de las superficies pleurales inflamadas, ¿no? Y es de predominancia inspiratoria. Es muy importante saber estos sonidos en qué fases predominan, ¿no? Si es inspiratorio o más expiratorio. Bueno, y esto es todo. Personalmente me quedé con la duda de eh, lo del concepto de tiraje, ¿no? El concepto de tiraje no sé si lo dije bien, así que en la descripción, no, en el primer comentario va a estar el concepto de tiraje y también no me voy a olvidar de colocar la tarjeta de signos y síntomas generales en Disney. Así que bueno, agradezco que hayan llegado hasta aquí. Espero que este video les sea de utilidad, ¿no? Para un repaso y también para un pequeño resumen de la semiología del aparato respiratorio. Si me faltó algo, si les gustaría agregar algo, no duden en hacerlo en la caja de comentarios. Y si quieren que les explique sobre algún otro tema, también me pueden decir. Y bueno, esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo video.